hermanos, ¿cómo están? Hoy domingo 26 de abril, estamos en nuestras casas. No podemos estar en el templo como solíamos hacerlo, pero no por eso vamos a dejar de honrar al Señor, de bendecirlo después de haberlo adorado con esta alabanza que hemos participado. Queremos ir a la palabra de Dios para que nos hable en este tiempo. Este tiempo, hoy día 36 de que se ha declarado este tiempo de estar encerrados en nuestras casas para tratar de no salir, sobre todo las personas mayores y los niños. Y queríamos compartir con ustedes un pasaje que tiene que ver con este tiempo. Mientras buscas tu Biblia, la pones ahí cerca tuya para leer, abrirla en el libro de los Hechos, capítulo 27. Yo he titulado el mensaje de hoy Una tormenta inesperada, una tormenta repentina, que es un poco lo que está pasando ahora. De repente todo andaba más o menos bien y de repente sucedió esto. Algo que no se ve a simple vista está causando la muerte de miles, cientos de miles de personas. El mundo se ha paralizado. Las grandes potencias, los grandes poderes económicos hoy están de rodillas pensando cómo salir de esta situación. Los gobernantes preocupados porque encima del problema de la pandemia está el problema económico que trae como consecuencia el hecho de haber paralizado todas las actividades. Por eso yo quisiera que este mensaje llegue no solamente a nosotros, los creyentes, los que tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros en medio de las tormentas, sino que llegue a aquellas personas que todavía no han tomado una decisión por Cristo, para que puedan encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente lo puede dar la seguridad de saber que Dios está con nosotros y que su voluntad se va a cumplir pase lo que pase. Todo está en las manos del Señor. Él sigue siendo el soberano aún en medio de esta pandemia. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Vamos a leer en primer lugar del versículo 20 al versículo 25. Como ustedes recordarán, Pablo estaba yendo ahora a Roma. Él había apelado al César porque tenía ciudadanía romana. Y mientras van sucede esto. Dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y yo me quedé un tiempo en estas palabras. Perdimos al fin toda esperanza para salvarnos, pensando en cuántas personas en este tiempo han perdido las esperanzas. Han perdido sus trabajos. Algunos tienen sus familiares enfermos, otros están ya infectados y han perdido la esperanza. Y así se encontraban ellos, en medio de una tempestad en el mar, habiendo perdido toda la esperanza de salvarse. Dice el versículo 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Pablo recibe la visita del ángel del Señor que le dice, no temas, aún en medio de esta tempestad, aún cuando se han perdido las esperanzas, aún cuando llevan varios días sin comer,
Nadie va a perder la vida, solo se perderá el barco. Quizá se han perdido muchas vidas, pero el Señor está diciendo esto, te está diciendo esto, no temas, confía. Recíbeme en tu corazón, en tu casa, en tu vida, para que puedas estar seguro, para que yo esté contigo y te cuide y te libre de todo mal. Cuando uno lee este penúltimo capítulo del libro de los Hechos, pareciera estar oliendo el aire salado del mar y escuchando el canto de las aves ribereñas, así como el sonido del viento y del mar, mientras un barco se desliza suavemente. Pero la historia que Lucas va a narrar tiene que ver con una tormenta repentina. Y a Pablo como protagonista. Cuando preparaba este mensaje me acordé de una película que vi, la vi varias veces, llamada Una tormenta perfecta, que reflejaba la historia de unos pescadores que, habiendo completado la faena de pesca, se encontraron con que había una tormenta entre ellos y el puerto donde tenían que venir. Así que la historia que relata ahora Lucas ha cambiado. Ya no están al frente de ningún concilio ni de gobernantes. Ahora Pablo es un prisionero que está en un barco y va rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal. Sin embargo, las pruebas para Pablo no han terminado. Y lo que vamos a ver hoy nos recuerda que en la vida hay días hermosos, llenos de luz, llenos de calma, pero también no podemos negar que hay días llenos de nubarrones, donde las tormentas repentinas suceden y que pueden cambiar la tranquilidad de la vida y crear un estado de zozobra en el cual se puede perder la paz. Este pasaje nos recuerda que no hay miel sin abejas, como decía un poeta, ni rosas sin espinas. Y yo te pregunto, y me pregunto yo, ¿cómo me sentiría al enterarme que el barco en el que voy navegando va rumbo a una boca de tormenta? Me lo imagino. Pero ¿cómo reaccionó Pablo? Y vemos en el pasaje que Pablo reaccionó como siempre lo hizo. Las veces en que estuvo preso, terminó siendo líder de la cárcel. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo juez. Y ahora lo vemos en un barco como un prisionero, pero de pronto se transforma en el capitán de la nave. Comienza él a dar las órdenes. Así que mientras los marineros y los presos estaban paralizados de pánico por la tormenta, él les invita a calmarse, a comer y a tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que su Señor estaba con él. Y actualmente hay muchas formas de enfrentar las tormentas. La tecnología moderna nos ayuda para no tomar riesgos innecesarios para enfrentar tormentas si hemos sido avisados. Hoy, desde satélites se puede pronosticar el tiempo varios días antes de que sucedan las tormentas, las tempestades. Pero hay otras tormentas que no suceden y que vienen de imprevisto, que no pueden ser predecidas. Y mis hermanos, si no estamos preparados cuando vengan, nos pueden afectar enormemente. ¿Quién estaba preparado para esta tormenta del coronavirus? Vino de repente. Y hoy asistimos a lo que algunos llaman como aquella película, la tormenta perfecta. ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer cuando se presenta, como en este caso, una tormenta repentina? Dice allí en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo 27 que estamos leyendo, que se había perdido mucho tiempo y en ese invierno no se debía haber viajado.
Dice en el versículo 9, se había perdido mucho tiempo y ya era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Casi nadie navegaba en invierno, porque eran tiempos de tempestades. Eran tiempos donde se avecinaban fuertes vientos. Y la advertencia de Pablo fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Y su radar espiritual ya había identificado un inminente peligro a la distancia. En la intervención de Pablo percibimos la diferencia entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas, donde solo actúa la sabiduría humana, de aquellas tormentas que vienen repentinamente, cuando nadie las espera. La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de una tormenta. Puede que alguien sea un gran conocedor de los mares de la vida, pero debemos recordar que Dios es el Señor de las tempestades, que todo está bajo su control. Y en este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. El versículo 11 de este capítulo dice: pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco y zarparon. Así que no resulta extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por decisiones a veces de otras personas. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. ¿A quién oímos primero cuando estamos en una tormenta? Aquella brisa suave con la que zarparon no fue una señal segura. Dice allí en el versículo 13, cuando comenzó a soplar el viento suave del sur, al principio había una brisa suave. Creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Hay hombres que son más dados a seguir las señales de los tiempos que usar la sabiduría y la advertencia de los más sabios. Pero sobre todo, las advertencias de la palabra de Dios misma. Los protagonistas de esta larga travesía dieron por sentado que aquella brisa suave que sentían y la calma que veían en el mar en ese momento era suficiente para seguir el viaje, que a todas luces, por el tiempo, invierno, se veía muy peligroso. Y mis hermanos, a veces las tempestades tienen muchos orígenes y siempre vienen cuando los hombres están más confiados, como en este tiempo. Cuando se desató el diluvio, todos estaban en sus propios negocios y no creyeron las advertencias del predicador Noé. Cuando se levantó la tempestad en el barco donde iba Jonás, se debió a que él no oyó a Dios, no obedeció a Dios. Pero también es cierto que algunas veces una tempestad se levanta cuando el mar está sereno. Y este fue el caso de los discípulos al cruzar el mar de Galilea. Allí fue una ocasión en la que el Señor demostró su poder al calmar los vientos y la ola. Hay tempestades que vendrán en el momento más inoportuno, cuando menos la esperamos. Y esto es lo que está sucediendo ahora. El mundo parecía vivir en una gran bonanza, como si nada pudiera pasar. Pero de pronto, esta gran tormenta ha tocado la embarcación de nuestras vidas y nuestro barco está colapsando. Cuando el barco queda sin nada y a la deriva, solo quedamos al amparo de Dios. Y esto lo supo Pablo y nos deja esta verdad. Dice allí en los versículos 22 y 23, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo en medio de la tormenta. Los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá
el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. La percepción que uno tiene de ver este pasaje es que hay en el barco 275 personas aterrorizadas. Había en realidad 276, según el versículo 37. ¿Por qué digo 275? Porque el único que no estaba aterrorizado era Pablo, aquel que había recibido la visita del ángel del Señor que le dijo: no temas, Pablo, porque ninguno se perderá, solamente el barco. El rugir de las olas, el ataque del fuerte viento junto con mucha lluvia, el movimiento de ese viejo barco crujiendo en toda su estructura había hecho que aquello pareciera una escena de terror. Seguramente se oían gritos desesperantes y se veía una ansiedad continua. Pero en medio de estos 275 hombres temerosos, allí había un hombre sereno, con una gran paz en medio de la tormenta. Allí estaba un creyente que conocía al Dios de las tormentas. Por lo tanto, él sabía que no estaban solos. Ese hombre ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar, la de la comunión con su Señor. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte inseparable de tu vida, aún un poderoso ciclón será para vos una suave brisa. En el versículo 25 se nos dice: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Una tormenta repentina es la más grande prueba de saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. Un tiempo como el que estamos viviendo en este momento demuestra cómo está nuestra fe, dónde está apoyada nuestra fe. No sé si te habrás dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los marineros, ni el centurión pudieron calmar y animar a aquella congregación llena de pánico. Allí había marineros expertos, sin embargo estaban todos temerosos. No vemos en los demás tripulantes que alguno de ellos clamara a algún Dios. Pero el Dios de Pablo, a quien habla él, responde. Es aquel en quien se puede confiar. Y es que la sabiduría era tan angustiante que tenía 14 días sin comer. 14 días sin comer. 14 días sin comer. Esto te demuestra cómo estaba, en qué condiciones estaba esa situación. Estaban atrapados por una tormenta que los tenía paralizados. ¿Y cómo podrían comer en medio de tanto miedo, de tanta zozobra? Y a veces hay pruebas que nos quitan el apetito. ¿Te habrá pasado? Y lo que más pensamos es que lo peor va a suceder mientras avanzamos en medio de las tormentas que nos tocan enfrentar. Solo la confianza en Dios trae paz en medio de las tormentas. Y en el versículo 35 continúa diciendo Lucas: dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Miren, en medio de esa situación, imagínense, después de 14 días de no comer, Pablo calma, toma pan y da gracias a Dios delante de todo, y luego lo partió como si estuviera celebrando una santa cena y comenzó a comer y a darlo a los demás. Y acá encuentro una cosa interesante de las tormentas que Dios permite que nos sucedan, y es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca. Si bien es cierto que ya en la nave no quedaba nada porque habían arrojado sobre la borda aquellas cosas que para aligerar el peso, para que el barco no se hundiera, Dios se aseguró no solo de salvar las vidas, sino también de alimentarlas. Había quedado la comida. Y fue así como Pablo, con la autoridad que Dios le había dado, y sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de paganos, hizo una oración de gratitud al Padre
por la comida. Y a juzgar por los resultados fue una tremenda bendición para todos. Porque dice en el versículo 38, una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Lo último que les quedaba, ya después lo tiraron al mar, una vez que habían comido después de 14 días. Hay algunas tormentas que golpean el barco de nuestra vida, pero no a nuestra vida. El viento huracanado había hecho su trabajo en la nave alejandrina, una vieja nave alejandrina, pequeña. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a toda la tripulación en vilo. Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras, versículo 31. Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Les está diciendo, no se arrojen del barco, quédense en el barco hasta que yo les diga. Y Pablo ahora, como el nuevo capitán del barco, ha dado un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento por la desesperación. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. Y la tendencia de algunos, incluso creyentes, es huir ante el primer problema. Las tormentas no cesarán porque abandonemos el barco. Las tormentas continuarán hasta que disminuya su furia y Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Muchos han dejado de congregarse por los problemas de la vida y se apartaron de la congregación. Dice en el versículo 44, los demás salieron valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. El barco encalla, se parte en 1000 pedazos y tomando parte de las cosas que flotaban, tablas, se van arrimando a tierra y ninguno de ellos muere. A Lucas no se le escapó ningún detalle de este naufragio. Ningún tripulante, como lo había dicho Pablo, perdió la vida. Y al final, y aunque el barco fue destruido por la tormenta, partes de su estructura sirvieron para la salvación de todos. Era necesario permanecer juntos para ser salvos. La palabra de Dios dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbres. Pablo había dado una contundente advertencia en el versículo 31. Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Dios hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Él es nuestra barca. Fuera de su cobertura estamos todos perdidos. Él ha dejado sus instrumentos para que los hombres lo tomen y al final sean salvos. El ángel de Dios estaba en ese barco. En el versículo 23 dice Pablo, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Lucas nos dice que el total de la tripulación que navegaba hacia el ojo del huracán eran 276 personas. Yo le dije que había 275 que temían, pero en realidad creo que había 277. Y ese era el ángel de Dios. Ese era el nuevo integrante. Nada menos que el Señor Jesucristo estaba allí. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría. Qué alivio son este tipo de noticias, ¿verdad?
Por eso, mis hermanos, cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales, pero jamás habrá pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios les dice, no teman. Y estas dos palabras, no teman, son las más importantes que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta de la vida. ¿Sabes que hay un estudio hecho con respecto a esto? Y estas dos palabras, no teman, aparecen en la Biblia 365 veces. Y te pregunto, ¿no es curioso que estos sean exactamente los días de un año? Cada día el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas, no temas. Debemos tener la gran confianza en que Dios está en el barco de nuestra vida. Versículo 34, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá un solo cabello de la cabeza. Hay algo que queda muy claro en este viaje accidentado. Si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta, por la mala decisión de los que lo dirigen, el que tiene el control de todo al final es Dios. Y en medio de esta gran pandemia, el que tiene el control de todo sigue siendo Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues así como había testificado en Jerusalén, era necesario que también lo hiciera en Roma. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la tormenta? El resultado de esta tormenta que estamos viviendo es que el Señor va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. No lo dudes. Así lo dijo el salmista. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Era la voluntad de Dios que el barco zarpara después de la advertencia de Pablo? Por supuesto que no. Pero la soberanía de Dios al final tornó todas las cosas para bien. Y las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Pablo llegaría finalmente a Roma y los planes de Dios no serían alterados por nada ni por nadie. Quiero concluir con estas palabras. Creo que uno de los textos más tristes de la Biblia aparecen en esta historia. Allí en el verso 20 que hemos leído, dice Lucas, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al final toda esperanza de salvarnos. Han pasado muchos días desde que se conoció la extensión de esta pandemia por todo el mundo. Y te pregunto, ¿acaso no tiene una similitud este texto con lo que nos está pasando ahora? En todo el mundo. ¿No es cierto que ahora mismo estamos en una oscuridad abrumadora deseando que llegue la luz del sol? Que resplandezca la luz. ¿Qué haces vos cuando las estrellas se desvanecen de tu noche? ¿No es cierto que ahora mismo estás clamando para que estas nubes de tormenta desaparezcan? Pero la buena noticia, a pesar de esta tormenta repentina, es que pasará pronto. Y si bien es cierto que ahora estamos en medio del ojo de la tormenta, en medio de un huracán llamado coronavirus, que está haciendo estragos, también es cierto que con nosotros está el ángel del Señor, a quien le pertenecemos y a quien servimos mientras hacemos esta travesía que es la vida. Así que esta tormenta pasará pronto. Está por llegar la mañana gloriosa y tenemos a la vista la tierra prometida para estar a salvo.
Por eso que es tiempo de confiar en el capitán que navega con nosotros en medio de esta tormenta llamada coronavirus. Porque ese capitán que dirige nuestro barco es el mismo que estaba en aquella barca. Es el Señor Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Pablo ya había dicho en otras oportunidades que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y este es un tiempo en el que estamos reflexionando y como iglesia también estamos reflexionando. El mundo entero está reflexionando. Pero nosotros sabemos que aunque estemos en el ojo de la tormenta, el Señor está con nosotros y no perecerá ninguno de los suyos. ¿Se perderán bienes materiales? Sí, quizás sí. Quizás habrás perdido tu trabajo. Quizás tuviste que cerrar tu negocio y hace muchos días que no trabajás. Pero el Señor te dice, no temas. Yo estoy en tu barca, que es tu vida, y estaré contigo todos los días. Oramos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque asimilamos esta tormenta reflejada en este capítulo 27 del libro de los Hechos como lo que nos está sucediendo a nosotros. Estamos realmente en medio de una tormenta, Señor. Oímos en las noticias que son miles, cientos de miles los que están muriendo en todo el mundo. Las economías están estancadas. Los economistas hablan de que pasarán tiempos tremendos, que será muy difícil salir de esta situación. Cuando todo pasa, sí pasa. Pero gracias, Señor, porque tú nos das a nosotros, tus hijos, la seguridad que esto pasará. Y que tú estás con nosotros en el barco de nuestra vida. Y que no habrá tormenta ni tempestad que no haga que tus planes se cumplan, que tus propósitos lleguen al fin. Por eso, Señor, recibimos esta palabra. La recibimos, Señor. Y te damos gracias por estar en nuestra barca. Gracias por Jesucristo, aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ese Jesucristo que hoy está con nosotros aún en medio de la tormenta. Gracias por Él. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida y esta tormenta seguramente pasará. Mientras tanto, navegamos en medio de ella con Jesucristo, nuestro capitán. Amén.